Amigos y amigas, muy buenas tardes, noches. Nos encontramos con Manuel Pulgar Vidal, Ministro del Ambiente. ¿Cómo estás, Javier? Buenas ¿Cómo estás, noches, Manuel? buenas tardes, noches. Sí, un gusto. Bueno, Manuel Pulgar Vidal no necesita presentación, ha venido más de una vez al programa y seguramente va a seguir viniendo porque hay siempre tema para conversar. Y habíamos planteado dos temas, pero seguramente saldrán otros. Correcto. Primer punto de agenda, Manuel, Espinar. Las últimas noticias nos dicen que habría un avance en la mesa de diálogo. ¿Es esto cierto o la cosa sigue demorada por la no presentación de los monitoreos ambientales? No, hay un avance que yo lo miro con mucho optimismo, pero nuevamente repito lo que digo reiteradamente, con mucha cautela, porque estamos en la etapa final y la etapa final siempre es la más difícil. Es el momento en donde uno puede demostrar que esta mesa de diálogo es exitosa o no. Y esta satisfacción tiene que ver con algo que creo que es fundamental en este tipo de experiencias. Aquí estamos trabajando no para que el gobierno esté satisfecho, aquí estamos trabajando para que la población se sienta satisfecha con los resultados del diálogo. Por eso es que en relación a esta mesa, nosotros, y lo hemos discutido la última vez que estuve en Espinar, que debe haber sido hace 2 semanas, se lo dije a la gente, hubo un diálogo realmente enriquecedor, que nosotros estamos planteando 5 formas de ver que la mesa de diálogo sea exitosa. La primera es poder determinar con absoluta precisión y claridad cuál es la situación ambiental de la provincia de Espinar. Y para eso es el monitoreo integrado. Y aquí hay 2 temas, Javier, que es fundamental destacar. Uno, que es integrado, porque creo que todo aquel que esté de una u otra manera involucrado en el tema ambiental sabe que un resultado aislado no te permite sacar una conclusión absolutamente certera, porque tú puedes tener en la superficie un nivel de deterioro o de contaminación, pero que tiene un origen en el subsuelo o en alguna variable geológica del subsuelo. Entonces, aun cuando nosotros tenemos casi todos, porque en realidad faltan solamente 2 cosas pequeñas que explicaré por qué se demoraron, casi todos los muestreos, lo que estamos haciendo es que el análisis sea integrado. Y aquí un dato nuevo, porque la gente no lo sabe. Este análisis integrado no lo está haciendo solamente gente del Poder Ejecutivo. Hay 2 personas que está designando el municipio provincial, 2 personas de reconocido prestigio en Cusco, en Espinar, y 2 personas que tiene, espero que pronto, que designar el gobierno regional de Cusco. Esto más los técnicos del Poder Ejecutivo son los que van a hacer el análisis integrado. Pero déjame terminar con algo que le dije a la población cuando estuve en Huizacoyana hace 2 semanas. Nosotros no queremos, por otro lado, en este análisis integrado, este es solo el primer punto, darles datos. Decirle, mire, señor, la situación ambiental excede en tantos puntos el ECA o en tantas partes o unidades por millón el ECA, si es que ese fuera el caso. Sino, ¿cuál es el plan de acción para revertir esa situación? O sea, ¿qué es o cuáles son las medidas que desde salud, que desde ambiente se van a adoptar para revertir esa situación? Por eso es que yo sé que hay mucha expectativa, ¿por qué no suenan los resultados? Si OEFA ya terminó, ¿por qué no los muestran? Porque sería volver a incurrir en el error de resultados aislados sin propuestas específicas de reversión de la situación. Ahora, y eso es lo que no queremos. Algunos analistas señalan que lo más probable es que los resultados digan, bueno, hay una determinada situación, una afectación de tal tipo, como acaba de señalar, pero que no necesariamente hay una relación directa entre las actividades de la empresa y esa posible contaminación o afectación. Mira, yo creo... Eso no. Yo te digo una cosa y eso soy capaz de decirlo públicamente. Nosotros no hemos formado esta mesa de diálogo para lavarle la cara a nadie, sino para soltar los resultados conforme los resultados se muestren. Y si hay alguna relación, habrá que decirlo. Y también está yendo el OEFA, y el OEFA está yendo no solamente a monitorear, sino que si como fruto de ello hay una situación, tendrá que ser revertida y tendrá que ser sancionada. Incluso en el último viaje, me pareció bien importante este viaje, visité ya la otra cuenca, la cuenca del Cañipía, y estuve en la zona de Quetara, la irrigación Quetara, que tiene 2 canales. Ellos señalan y muestran una preocupación por lo que ellos denominan una filtración desde la cancha de Laves de Bunipampa. Es donde la zona donde habían denunciado muerte de ganado, además. Donde lo evidente es que hay un afloramiento de agua, ¿no? Entonces ahí se está determinando cuál es la situación.
Pero el problema del afloramiento de agua no es que una parte de esa pampa esté húmeda, esté mojada y que se esté causando unos daños a algunas viviendas, que son pocas las que están ahí. El problema mayor es que ahí está el canal de irrigación Quetara 1 y un poquito más abajo el canal de irrigación Quetara 2. Claro, que afecta a toda la... Que se meta el agua. Claro. Entonces, incluso un programa del Ministerio de Agricultura, ahora se me fue el nombre, ha entubado el canal de irrigación Quetara 1, y lo está entubando, perdón, casi por 1 kilómetro, para que no haya ningún riesgo. Pero el agua está corriendo hacia el canal de irrigación Quetara 2. Entonces, ahí tenemos que tomar una medida. Y una cosa que vimos que debe ser incorporada como resultado de este plan de trabajo es que, claro, cuando uno ve hacia allá, uno ve, ¿no?, hacia el horizonte, ve que ahí está Antapacay y por allá va a estar Quechua y un poco más allá otra operación. Claro. Entonces ahí se necesita realmente hacer un estudio de manejo y gestión del recurso hídrico muy serio. Que sería otra etapa ya de... Que sería otra etapa, porque como he dicho en más de una oportunidad, esta mesa de diálogo no acaba en la mesa de diálogo. Esto te tendría que establecer un plan de trabajo de mediano, corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces déjame ir a un segundo punto, porque no voy a poder plantear los 5. El otro avance que se está dando, creo que importante, no han cerrado, es la modificación del convenio marco. Y en la modificación del convenio marco ya están discutiéndose ciertas cifras, ahorita no tengo cuáles son esas cantidades, pero no es una cuestión tan solo de cifras. Pero se ha dejado el tema de porcentajes, ¿no? Así es una cuestión específicamente, efectivamente, de porcentajes de cómo se distribuye ese monto y quién nos administra. Para empezar, desde que se inició esta mesa de diálogo, quedó clarísimo que la población de la zona no quería la fundación, porque consideraban que esta fundación podía estar representando una manera indirecta de control político y social de parte de la empresa utilizando los recursos de la fundación. Eso ya se descartó. Eso ya se descartó y eso es bueno, ya no va a haber fundación y es más un porcentaje sí va a ir directamente al municipio provincial a través de un fideicomiso, obviamente tendrá que cumplir ciertas reglas porque el uso de los recursos siempre requiere ciertas reglas, pero también se está avanzando significativamente. Pero hay muchos otros elementos, hay 3 otros elementos que son fundamentales y que también estamos discutiendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con una nueva forma de hacer minería en la zona, que pasa por tener un sistema de vigilancia provincial ambiental para Espinar, una forma de monitoreo que permita, una vez sacados los resultados del programa integrado, del monitoreo integrado, cómo se va a revertir y cómo se puede ver en el futuro. Y un cuarto elemento que es fundamental es un programa de desarrollo de inversiones realmente importante para Espinar. Aquellos que no hayan estado en la zona probablemente no sepan que gran parte de la población de Espinar es ganadera. Claro, gran parte de esa es la actividad central. Crían ganado brown Swiss con unas pasturas, porque uno siempre tiene la imagen de la gente altoandina con pasturas muy pobres y un ganado. Pero donde no, más esta es una gente que hace muy buena ganadería lechera. Pero donde más la inversión ni de la empresa ni necesariamente del Estado en los últimos años ha estado concentrada en potenciar a este sector. Tengo esa impresión, que la lógica era más construir escuelas, veredas, no te lo sabría decir a ciencia exacta, porque fue interesante ver que en algún momento donde me invitaron a visitar esta zona ganadera, la zona de las pasturas, veían pues un poco cómo su ganado había sido ganador a lo largo de muchas ferias, ¿no? Ganaderas, el brown Swiss que crían, el ganado de esta zona, de Huizacoyana y del Cañipía, había sido ganador y casi todos los premios tenían el logo de alguna empresa minera, era interesante, incluso tenían el logo de empresa minera especial Tintaya, tenían el logo de BHP y hoy día tenían el logo de Strata, lo que me hace suponer que las empresas sí han estado o han intentado preocuparse de lo que es también la ganadería. No sé a qué nivel, no es un tema de mi absoluta especialidad, pero pareciera que sí. Pero a lo que voy es, se necesita un plan de desarrollo y un programa de inversiones para Espinar que potencie justamente ese potencial ganadero que tiene la región. Hay realmente un importante potencial ganadero y lo que acusan los comuneros, los ganaderos de la zona, es que por toda esta información, cierta o no, sobre los niveles de contaminación, se están desvalorizando sus productos. Los quesos, la leche es mal pagada, y entonces ahí hay una situación que obviamente un mercado que va a Juliaca, así es, ¿no? que tenemos que revertir, ¿no? Entonces ese es el cuarto punto de lo que queremos hacer. Y hay un quinto que tiene que ver con la rehabilitación de zonas afectadas, ¿no? O sea, cómo podemos trabajar aquellas zonas que pueden estar o hayan tenido o se identifiquen con cierto nivel. Entonces, si tú te das cuenta, son 5 puntos hechos en función a lo que la gente espera de esta mesa de diálogo, no lo que el gobierno espera. El gobierno acá tiene que ser un facilitador de que las cosas se corrijan. Pero entonces los espinarenses no eran tan antimineros como se dijo durante yo no voy a entrar a una discusión del pasado, pero yo he encontrado mucha cordialidad, he encontrado
mucha sinceridad. Realmente la gente... ¿Cuál es tu evaluación de la relación con Óscar Moyohuanca? Muy buena. La relación con Óscar Moyohuanca es muy buena. Es una persona con la que yo he podido conversar. Yo he ido 5 o 6 veces, creo que he ido 6 veces a Espinar. He visitado las zonas. La última vez, además, estaba con un cansancio porque venía de Chivay y yo llegaba a mi casa a las 2 de la mañana, a las 4 me estaba levantando para irme a Espinar, que son casi 4.000 metros. Se notaba el cansancio, pero con mucha cordialidad, ¿no? Hemos podido conversar bastante bien. Esta es una experiencia extraña, porque esta es una mesa de presidencia colegiada, ¿no? Donde están los 3 niveles de gobierno representados y que hemos podido dialogar en ese sentido. También con la propia gente, la gente de Espinar, que cuando ve que llega una autoridad y que es capaz de transmitir su preocupación, siente una esperanza de que las cosas puedan encontrar una vía o un camino de solución, ¿no? Quizás el problema en Espinar es que que Espinar con el acuerdo marco anterior se encapsuló en una relación empresa con la provincia y el resto de los actores estatales quedaron al margen. ¿Cómo lo ves tú? Porque... podría ser, en realidad yo creo que lo que la experiencia en Espinar muestra es que no hay arreglo que no merezca igual una atención diaria. O sea, uno no puede decir, oye, ya arreglé en Espinar, cerré la mesa de diálogo, paso la página y me voy a otra zona que tiene otro conflicto. No se trataba de firmar un acta. No se trata tan solo de firmar un acta. Yo creo que también hay que hacerle seguimiento y hay que darse cuenta que la población mantiene expectativas y que estas expectativas, como cualquier actividad económica, ellos son ganaderos, puede acrecentarse porque pueden tener mayores demandas y mayores necesidades. Y creo que eso es lo que la experiencia muestra en este caso específico, que tenemos que seguir estando atentos, y por eso te vuelvo a repetir, nosotros sí tenemos claro que la mesa de diálogo cierra, pero se abre el plan de trabajo, o sea, el plan de trabajo para la provincia. No tendría ningún sentido decir cerramos la página porque en 5 años volvería a explotar un problema similar. Ya no vuelve el ministro más, no, hay que seguir yendo a las zonas que merecen la visita, ¿no? Manuel, tenemos que hacer una brevísima pausa y volvemos con un segundo bloque donde vamos a hablar de otras mesas de diálogo. Perfecto. Estamos conversando con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Hemos pasado revista a la situación de Espinar, donde las cosas están encaminadas, siempre puede haber sorpresas, eso no está, ninguna provincia está exenta de nuevas situaciones conflictivas, pero en las últimas semanas, ya el último mes, el caso Cañaris abrió un debate sobre un tema que estaba presente en la agenda del gobierno, que era la consulta previa. Y debido a algunas declaraciones de algunos analistas que decían los Cañaris no son indígenas, o si son indígenas, hemos estado en ese debate, la Defensoría terminó diciendo son pueblo indígena, pero hay la preocupación de que el gobierno estaría como paralizado y no estaría dando los pasos de publicar la famosa base de datos de pueblos indígenas. No es materia de tu sector, pero tú como ministro del Ambiente eres parte de un proceso de consulta. Y entonces quería saber cuál es la opinión del ministro Pulgar Vidal. ¿Cómo
¿Cómo avanzamos? A ver, y bien interesante, no está paralizado, dejémoslo en claro, no está paralizado. En realidad, si utilizamos el término paralización, podríamos pensar que está tan paralizado como un antropólogo que no quiere definir qué cosa es ancestralidad, ¿no? O sea, en el sentido, claro, es un debate que con Javier hemos tenido a lo largo del tiempo. Yo creo que con la base de datos, primero, la base de datos tiene la complejidad que tiene la discusión sobre la materia de los pueblos indígenas en el Perú, que es una discusión histórica, y tú, Javier, centenaria. la conoces centenaria bastante mejor que yo. Yo soy abogado, tú eres antropólogo, esa es tu materia, y tú sabes que eso es bien complejo. Y lo que tenemos que tener en claro es que si bien la base de datos, conforme señala la ley y el reglamento, va a ser la herramienta que permitirá identificar aquellas poblaciones a ser consultadas, porque así lo dice el reglamento, la base de datos no te resolverá, ni pretende resolver, la cuestión de lo que exactamente determina la existencia o no de un pueblo indígena. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te quiero decir? Corrígeme si estoy equivocado, pero entiendo que en el Perú se reconocen más o menos entre 48 poblaciones indígenas amazónicas y 4 andinas, ¿no? En base al idioma, digamos. En base al idioma, sí, ¿no? Y eso es, digamos, conceptualmente lo que habita en el Perú. Lo que no significa que necesariamente quien esté ocupando un territorio o quien esté ocupando un área del territorio que puede haber estado influido históricamente por estos pueblos, califique como pueblo. Por eso es que la ley y el reglamento te dicen que es pueblo indígena el que cumple condiciones objetivas y condiciones subjetivas. ¿Y cuáles son las condiciones objetivas? Un conjunto de elementos que pasan no solamente por lengua y tierra, que pasan por costumbres, que pasan por elementos sociales, culturales, económicos y políticos con continuidad histórica. Además, eso es un reflejo de lo que dice el Convenio 169 de la OIT. Y la historia del Perú muestra que en el Perú las organizaciones que hoy día pueden representar un pueblo indígena fueron reconocidas bajo las formas de comunidades, ¿no? Nativas y campesinas. Y antes y la llamadas historia, indígenas, ¿no? Y antes llamadas indígenas. Y la historia muestra que además la información que más tenemos es información sobre los pueblos de la Amazonía, pero la que menos tenemos es información sobre los pueblos andinos. ¿Ok? ¿Por qué te digo todas estas variables? Porque no necesariamente alguien que puede estar hoy día bajo una forma de comunidad es o no es un pueblo indígena. Hay un nivel, llamémoslo, de probanza conceptual, antropológica. ¿Qué es lo que te quiero decir? Puede haber un campo de dudas duda, razonables, llamémoslo, ¿ya? Okay. Es por eso que lo que estableció la ley y el reglamento, en un artículo clarísimo, es las comunidades nativas y campesinas podrán ser reconocidas como pueblos indígenas. Exacto. Y es también por eso que el reglamento dice, la base de datos establecerá los procedimientos para la incorporación. Porque lo que te está diciendo es, ahí está, donde tú no tengas ninguna duda, dilo. Pero ahí donde tengas duda, establece los procedimientos para que aquel que no se siente representado solicite. Pero ¿no? por el momento parece que hay más dudas que certezas. O sea... Pero las mismas dudas, Javier, que tienen los antropólogos. O sea, yo creo que acá quitémonos un poco... No. O sea, acá no hay nadie que tenga la sabiduría absoluta para decir todos estos califican como pueblos y estos no. No somos los antropólogos los que vamos a tener. Es una tarea del Estado. Es una tarea del Estado con la colaboración de todos, ¿no? Claro. Entonces, lo que está en cuestión y ya se está concluyendo es tener esta base de datos más los procedimientos, porque se necesitan los procedimientos para la incorporación. Cada vez que tú vas a obtener algún nivel de reconocimiento del Estado, sea cual fuere, tienes un nivel procedimental. Mira tú, te voy a poner otro ejemplo vinculado a la antropología de los pueblos indígenas. Las reservas indígenas para las poblaciones en aislamiento voluntario contacto inicial. ¿Tienen procedimientos para su reconocimiento? Sí. ¿Y tienen niveles de probanza? Sí. Hay 2 comisiones que se encargan de la probanza. Uno, evidencias de que existe el pueblo, y una segunda comisión, que puede ser la misma, pero que actúa como segunda, determinación del área de extensión tal. Entonces, en esos procedimientos es donde ha habido quizás algo de demora, pero está por resolverse. Ahora, pero hay otros elementos que también... Pero los inversionistas... Sí, necesitan esta información. Están, no voy a decir desesperados todavía, pero están preocupados. Y uno lo entiende, también las poblaciones. O sea, y yo creo que ahí tenemos que reconocer un error. Estamos dejando que se cargue la mano, toda la mano en la base de datos.
como si la base de datos fuera a resolver todos los problemas. No, la base de datos... Además, la ley está reconocida perdón, el derecho está reconocido ahí en la ley. Así es. Y en el convenio, ¿no? Así es, sí, sí. Entonces, porque también una cosa que se señala en el reglamento es que una comisión que se nombrará, y tú no sé si recuerdas el reglamento, no recuerdo ahora el artículo, creo 19 o 20, una comisión hará un seguimiento al cumplimiento y verificación de la garantía de los derechos de las poblaciones indígenas. Entonces, no solamente hay una base de datos como tarea, hay otras cosas y en ese sentido vamos a acelerar el paso para no generar. Hoy día hubo efectivamente una editorial en El Comercio, ayer en Gestión, hace 2 días creo que fue en La República sobre este tema. Y algunos estamos... No está en mi sector, me he atrevido porque además contigo puedo siempre discutir este tema con mucha tranquilidad. Tú eres antropólogo además y creo que se entiende un poco las dificultades que hay detrás de esta base de datos, pero dejémosle cargarle la mano a la base de datos, porque la base de datos no va a ser la tabla de salvación en una discusión que en las cátedras y en las facultades de antropología son discusiones no cerradas. Bueno, hay 100 años de discusión o 200. Así es. Manuel, tú has estado viendo el tema de la consulta del lote 191, ¿lo dije bien? El ex lote 1AB. O sea, bueno, ahí todavía no hay una... O sea, claro, hay un ofrecimiento de que se haga ahí una consulta. Pero sí estamos viendo, y quizás no hablemos personalmente, el Ministerio, sí. Ahí están las mesas, la mesa de diálogo sobre el tema de las 4 cuencas, el Tigre, el Pastaza... Sobre eso tenía una pregunta. Hace poco algunas organizaciones indígenas informaron que se había producido ya, habían tenido una reunión aquí en Lima, y que el Ministerio les había presentado ya un informe sobre la situación de la contaminación. Sin embargo, el informe todavía no es de público conocimiento, ¿no? Ahí quisiera un poco una precisión, ¿no? No es que no sea de público conocimiento. No sé si no esté colgada en las webs, no, y quizás no está publicado, ¿no? Claro. Pero está en las manos de las poblaciones. Pero esa digamos, es una experiencia bien interesante. Sí, eso quería preguntar. O sea, se ha determinado que que hay contaminación en la zona. Así es. Mira, aquí estamos hablando primero de 4 cuencas, ¿no? Estamos hablando del Tigre, el Pastaza, el Corrientes y el Marañón. Y se ha ingresado solo a una, ¿no? El ingreso programado a las otras 3 se estima se reiniciará en abril, porque es temporada de lluvias, ¿no? Pero, y no solamente hay el ingreso a las 4 cuencas, sino a su vez hay mesas. Una mesa ambiental, que es la que está haciendo todos estos monitoreos, y una mesa de desarrollo, una mesa social, ¿no? Que está viendo ahora. Es una suerte de preconsulta. Efectivamente, no, es una atención a una demanda. Yo creo que también esa es una mesa interesante, es una atención a una demanda donde lo que las poblaciones reclamaban, creo que con razón es, señores, aquí tenemos problemas y nadie nos está prestando atención. Entonces, hemos ido como gobierno a ver exactamente qué está pasando. Efectivamente, de la visita a la zona se ha determinado existencia de pasivos no remediados, pasivos no declarados, clarísimo lo digo, ha salido en los medios y somos conscientes, que nos está llevando además a adoptar acciones sobre tener estándares de calidad ambiental de suelos. Tenemos a el OEFA que ya sancionó a la empresa, estamos determinando una competencia precisa que era imprecisa del OEFA para que sea el OEFA el que entre a verificar que se cumpla con la remediación. Pero hay a su vez otros problemas que pasan, por ejemplo, por un mal funcionamiento, por falta de mantenimiento de la escasa infraestructura sanitaria de las comunidades que habitan en la zona. Las bombas no funcionan y en consecuencia también hay un problema de contaminación causado por residuos domésticos. Yo he tenido una coordinación con el ministro de Vivienda y se va a hacer un ingreso para ver qué medida de corto plazo se puede adoptar para revertir esta situación, porque definitivamente hay un problema. Lo interesante, y con esto termino esta reflexión, es que eso se le presentó a las federaciones. O sea, este es un acto de absoluta transparencia. Esto es lo que hemos verificado, estos son los resultados de DIGESA, de la OEFA, de la ANA, y esta es la manera como tenemos que empezar a revertir la situación. La ambiental ha avanzado con sus monitoreos, la social todavía está identificando los planes de trabajo. Esta social, con sus acciones, debiera ayudar mucho a revertir lo que está pasando desde un punto de vista ambiental. Te vuelvo a hacer la pregunta. Sin embargo, estos procesos toman su tiempo. Sí. Y entran en colisión o en tensión con los tiempos de la inversión. En este caso, o en general, en los demás, porque también está el tema, están preocupados por el SENACE, están preocupados por el ordenamiento, pero ¿tú ves en los inversionistas disposición a tener paciencia en procesos que probablemente van a ser más largos de lo que se pudo haber pensado por las debilidades que hay o que han existido, por la poca presencia del Estado, por los problemas que estamos conversando? ¿Tú crees que los inversionistas van a esperar
¿Cómo es esto? Yo no creo que los inversionistas, en primer lugar, y esto es algo que también vengo repitiendo últimamente, yo personalmente no creo que los inversionistas tomen decisiones que pasen por retirar sus inversiones del Perú, ni por una causa ambiental, ni por una causa de cultura. Los inversionistas, cuando uno ve todos los estudios que se han hecho sobre qué es lo que más les interesa a un inversionista cuando llega a un país, lo primero que te dicen es estabilidad jurídica de sus inversiones, reversión, o sea, reversión, ¿cómo se llama? La transferencia de capital, la repatriación de capital. No sé si ese es el término correcto y no recuerdo cuál es. Lo ambiental, eso está más abajo, no es que no les interese. Pero toma tiempo, digamos. Toma tiempo. A lo que voy es, Talisman se va del Perú. ¿Acaso Talisman se va del Perú por una cuestión ambiental? No. Talisman se va del Perú porque había adoptado una decisión desde su casa matriz para jugar en las grandes ligas con un tipo de operaciones sobre las cuales luego tiene que revertir porque se da cuenta que no le genera la rentabilidad que le permita competir con los grandes. ¿No? Dice, no, marcha atrás, dejamos este negocio. Hay otros casos de empresas como Goldfields en Moquegua, donde decide cambiar su método de explotación, y no por una razón ambiental, por una razón probablemente de la manera como se presenta el yacimiento, por una razón de la rentabilidad que le genera la operación u otra. Yo creo que... Pero alguna preocupación hay. Claro. Porque uno lee los editoriales. Pero entonces ya te voy a hablar en positivo. O son los voceros. Correcto, pero te voy a hablar en positivo. Este gobierno ha dado más avances en regulaciones ambientales que los últimos gobiernos. Tú saca tu línea, Javier, de cuándo son los últimos reglamentos ambientales antes de los dictados en este gobierno. El último, si no me equivoco, reglamento ambiental fue integral el año 97 en la industria manufacturera, el 2008 porque se tuvo que modificar el de exploración minera, y de ahí para adelante no hay más. En este gobierno hemos dictado 4 reglamentos ambientales de agricultura, hemos dictado el reglamento ambiental de vivienda y el día de ayer ha salido publicado el reglamento para residuos de la construcción, también del sector vivienda. Y tenemos en cola, vinculados al sector transportes y comunicaciones, la actualización del reglamento ambiental minero. O sea, nos hemos dedicado a tener el marco normativo que por décadas no se había actualizado. Por décadas, no estoy hablando de hoy día, no se había actualizado por décadas los reglamentos ambientales sectoriales y habían sectores que no tenían normas. Entonces, cuando el ministro Castilla habla de un shock que permita cambiar todo este tema de la tramitología, lo que pide, y es bien interesante, pues es la primera vez que se produce una alianza tan fuerte, dice que los reglamentos ambientales existan, que todos sepan a qué se tienen que someter desde un punto de vista ambiental, porque es mejor tener la norma a no tenerla y someterse a la arbitrariedad de algún funcionario, ¿no? Entonces yo creo que estamos trabajando en ese sentido bastante bien. Manuel, se nos ha ido el tiempo, pero queríamos hablar de la minería informal. Yo no sé si tienes 5 minutos más, porque lo que ha salido en algunos medios es que el gobierno sigue postergando la formalización y que está respondiendo a las presiones de los mineros informales. Por un lado ha salido esto, y por otro lado ha habido una declaración bastante fuerte del ministro del Ambiente hablando de estos mafiosos chinos y de otros países que están inundando el país, ¿no? Y la noticia más ha rebotado en medios internacionales también. La batalla contra la minería ilegal, no contra la artesanal, contra la ilegal. ¿Estamos avanzando o no estamos avanzando? 4 ideas muy cortas, porque sé que se acabó el tiempo. La Defensoría del Pueblo, en su informe presentado la semana pasada, reconoce que entre 9 a 11 meses de vigencia las normas dictadas por este gobierno, porque recuerda que se dictaron entre febrero y abril del 2012, estamos hablando de 9 a 11 meses, se ha avanzado 66%. Incluso las noticias del día siguiente es un aceptable avance, o sea, 66% para un marco nuevo de formalización, un primer elemento. Segundo elemento, no hubo ninguna prórroga. El proceso de formalización debe concluir con empresas que ya están encaminadas en abril de 2014. ¿Pero qué ocurría? Este es un proceso con etapas. La primera etapa, la declaración de compromisos, ya venció, no se extendió el plazo ni un día más. Ya se venció, ya se sabe que se trabaja con un universo. La siguiente etapa es el contar con un derecho minero. La subsiguiente es tener autorización de ingreso a la tierra. La subsiguiente es autorización del agua. La otra es instrumento de gestión ambiental correctivo. Y finalmente, autorización de inicio o reinicio de operación, que ya en abril de 2014 todos este universo debiera tener. El que no entra, el que no va pasando los filtros, debe ser interdictado y retirado. Ese es el principio.
¿Qué han hecho estos decretos supremos dictados hace más o menos una semana? Establecer dentro del plazo, porque no se ha prorrogado abril 2014... La fecha abril 2014 se inamovible, se mantiene. Establecer algunos plazos que no hayan sido fijados. En consecuencia, se ha adecuado el procedimiento dentro del plazo mayor para que todo esto se cumpla. Y respecto al tema de ciudadanos extranjeros, y no mencionaré más el tema de nacionalidades, porque siempre puedo generar sensibilidad, herir susceptibilidades. Lo que sí puedo decir es que hay muchos ciudadanos extranjeros que están intentando utilizar huecos de la ley, como por ejemplo pedir un petitorio, pero a su vez presentar declaración de compromiso el mismo día, ¿no? O ingresar gran maquinaria como si uno fuera un pequeño productor minero, cuando con esa inversión queda clarísimo que no lo es en Madre de Dios, en Huánuco, en La Libertad y en muchos otros lugares, y queremos cortar eso. Entonces estamos trabajando muy fuertemente en temas de acciones de interdicción. Pero lo último que te quiero decir, y esto sí es una opinión personal en la que trabajaré para que estemos todos convencidos, yo creo que el régimen tiene que cambiar y que no deben haber concesiones de beneficio, es decir, metalurgia minera, estos que hacen flotación, lixiviación, cianuración, que entren a la categoría de pequeño productor minero. Como dije hace poco en una entrevista radial, esas deberían estar todas en el régimen común. O sea, a nadie se le ocurriría promover una pequeña empresa de energía nuclear, ¿no? O sea, no hay pymes de energía nuclear en el mundo, ¿no? Yo tampoco creo que deben haber pymes o pequeña minería que te haga metalurgia. El que te hace metalurgia tiene que estar en el régimen común, tiene que cumplir todas las reglas ambientales y tiene que ser fiscalizado por el OEFA y no por los gobiernos regionales que no tienen la capacidad de hacerlo. Vamos a invitar pronto a un grupo de periodistas, te invitaré, Javier, a un sobrevuelo a la zona de Chala y Nazca, para que vean la catástrofe que está haciendo eso. Hay entre Chala, Nazca y Yauca, en Yauca está la Itaruma, 51 o 52 plantas de beneficio. Una nomás es formal, que es Titán, 2 que están caminando bien, el resto no. Muchas están actuando sobre derechos agrarios. Hay una que tiene su instalación atrás de un grifo que le sirve de fachada, ¿no? Entonces, no dejan entrar a la autoridad regional. Entonces, ahí tenemos que controlar fuertemente, porque es el procesamiento el que te acopia. Es en esas plantas de Nazca y de Chala que llegan las rocas de Piura, de La Libertad, de todo el país. Y para terminar, el trabajo con los gobiernos regionales en este tema, porque ellos tienen competencia, ¿cómo están dando? O sea, hay casos de gobiernos regionales que muestran mucha disposición. Hace poco estuve con el presidente Murgia de La Libertad. Él está intentando establecer un filtro, tratando de lograr que se generen los contratos de explotación entre quienes están en una concesión minera que tiene un titular grande, por ejemplo Marsa. Tengo entendido que Horizonte también va a entrar en estos contratos de explotación, que hace que estos se extraigan y el proceso se hace en la planta de la grande. Entonces ahí finalmente se ordena un poco, eso se da en La Libertad. Y otros donde en Puno hay 10.000 declaraciones de compromiso y punto. Y la gente hay hasta menores de edad con declaración de compromiso y nadie le ha hecho un trabajo de filtrado, nadie ha verificado si estas personas existen. Entonces, donde se requiere una mayor voluntad de los gobiernos regionales para trabajar. Nosotros estamos dando asistencia técnica, trabajando en capacitación, en instrumentos de gestión ambiental correctivo, pero esta es una tarea, Javier, de las más duras, el tema de la minería ilegal, que además está entrando ya a niveles delictivos y hay muertos. Este señor que mataron en Madre de Dios, que tenía una mochila con no me acuerdo cuántos kilos de oro, en Puno también han aparecido muertos. Sí, no, y bueno, en Puno o sea, si a esto no le ponemos un pare, si no nos ponemos firmes, esto se escapa de las manos. O sea, la minería ilegal, yo lo dije en la presentación ante la Defensoría del Pueblo, merece un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional para que todos sepamos que no la podemos admitir. O sea, que no podemos admitir esta gente que sobre otros derechos hace lo que le da la gana, los relaves se tiran sin ninguna geomembrana, pasan de una fosa a otra. Qué pena que no traje fotos porque los hubieras podido colgar en el portal, de fotos aéreas de las plantas de Nazca. Y esas solas fotos explican el problema por sí solo. Manuel, muchísimas gracias. Se han quedado varios temas en agenda, seguramente vamos a volverte a invitar. Y solo para terminar, un segundo, ¿me permites comentar rápidamente los libros de la semana? El Fondo Editorial de la Católica, que dirige Patricia Arévalo, me ha enviado 3 publicaciones excelentes. Razones de Sangre, de Gonzalo Portocarrero, una nueva edición de este libro, que ya es un clásico del estudio sobre violencia política. Un texto de historia de un personaje fascinante, Úrsula de Jesús, una mística negra del siglo XVII, escrito por Nancy Van Deusen, que además tiene algo que a mí me ha gustado. Trae un CD con los documentos sobre los cuales se trabaja el texto, que a veces uno no puede acceder. Y por último, hablando de temas de pueblos indígenas, Voces Xihuilu,
400 años de resistencia lingüística en Jeveros de Pilar Valenzuela. Ellos son